Según la OMS, el ruido es el causante de 16.000 muertes prematuras y más de 72.000 hospitalizaciones a lo largo del año. El mayor motivo de las denuncias entre vecinos es el ruido también, y hasta 1988 no hubo una ley con unos mínimos para controlar este ruido en viviendas. El ruido nos provoca problemas de salud a través del estrés, nos quita el sueño, incluso nos afecta a problemas cardíacos. Este es un problema, pero por supuesto hay una solución. Y hoy vamos a saber cómo nuestra casa puede aislarnos y ayudarnos a vivir mejor con menos ruido. Bienvenidos a Aquí sí hay quien viva. Este es el podcast de GBC y yo soy Dolores Huerta, directora general de Grimilde Council España. Y yo soy Ana Rodríguez, consultora en sostenibilidad en Grup Carles de Ingeniería y Sostenibilidad. Y aquí estamos, un día más para acompañaros a vivir o aprender a vivir mejor en nuestras casas. Bueno, ¿para ti qué es el ruido? La definición técnica porque el ruido tiene esa parte peyorativa, ¿no? Sí, es un poco de sensación. Sonido que nos molesta, que nos fastidia. Exacto. Y en algunos momentos nos quita el sueño, como decíamos, nos da estrés. El ruido, sin duda alguna, es la parte desagradable del sonido. Igual que la música sería la parte agradable del sonido. Exacto. A mí me gustaría explicar un poco, antes de empezar en este capítulo, a mí me va a encantar, y la invitada que tenemos más todavía. Bueno, es que es una súper experta, pero sí, no desvelamos todavía. Sí, pero me gustaría, porque creo que es un poco difícil, ¿no? Tenemos como muchas escalas para medir cosas, pero la del ruido es un poco complicada porque es una escala logarítmica que... El ruido ya sabemos que lo medimos en decibelios, ¿no? Pero no cada decibelio va subiendo la misma como cantidad de ruido, ¿no? Es como que cada 3 decibelios se duplica el ruido, ¿vale? Y entonces eso yo creo que nos hace un poco estallar la cabeza, ¿no? Bueno, es que normalmente sabemos medir las cosas en metros y 2 metros es el doble de 1 metro. Sin embargo, 2 decibelios no es el doble de 1 decibelio. Exacto. La cosa se complica con los decibelios. Pero bueno, últimamente lo oímos mucho también, porque la gente se queja muchísimo del ruido y de los decibelios. Hombre, es que es para quejarse, es que lo que hemos visto, las viviendas están hechas, la mayoría además, están hechas desde hace mucho tiempo, están hechas sin una normativa que mire por estas cosas, ¿no? Por el ruido y bueno, es complicado, ¿no? Porque una cosa es que ahora hablaremos también de las fuentes de los ruidos, que te venga de la calle, pero cuando llegas a casa descansas, y otra cosa es tener el problema en casa también, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿cuánto es un decibelio o cuántos son 50 decibelios? Tenemos por ahí una escala que tenemos distintos ruidos. Exacto, yo lo he dividido un poco diferente para que nos hagamos una idea, pero bueno, a ver si se entiende, ¿no? De aproximadamente 10 a 30 decibelios, ¿vale? O 40, pongámosle, es como una zona muy tranquila. O sea, un ejemplo puede ser una casa en medio de la montaña donde no escuchas nada, como mucho escuchas el viento de los árboles, que eso puede ser 19 decibelios, que puede ser un silencio absoluto. Porque he de decir que el silencio absoluto, los 0 decibelios o menos, es prácticamente imposible. O sea, en el espacio. Exacto, incluso, bueno, y en la Tierra tenemos un caso curioso, y es que hay una sala del silencio que Microsoft tiene pues para probar sus cositas, sus movidas, pero es una sala en la que muy pocas personas podrían soportar, porque claro, cuando hay ausencia de cualquier otro ruido de fondo, tú te empiezas a escuchar cosas que no escuchabas, ¿no? Como el latir de tu corazón o cómo va la sangre por tu cuerpo, el ruido que hacen las articulaciones cuando te mueves. Y un poquito de ruido entonces nos va bien, ¿no? Nos va muy bien, hombre, porque eso hace que te genere ahí una sensación de claustrofobia, de ansiedad, de mareos, etcétera, que no se pueden ni soportar, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea, una zona súper tranquila de silencio absoluto puede ir hasta los 30 decibelios perfectamente. Luego, pasamos ya a biblioteca, que es también silencio, pero ya hay un algo de fondo. Una biblioteca puede tener 40 decibelios, que no está nada mal. Luego, un día tranquilo, ¿vale? Un día tranquilo ya no sé si en la ciudad, ¿vale? Donde tú puedas escuchar como mucho algún coche de fondo, o puedas escuchar a los vecinos, pero a un nivel tan bajo que te permite poder dormir, no es algo molesto, ¿no? Pues ya vamos de los 20 a los 50 decibelios más o menos, o sea, los 50 está muy bien, te permite dormir. Ya pasamos a las oficinas. Una oficina en bastante silencio,
puede ir de 60 a 65 decibelios. Si ya hay llamadas, ya a lo mejor pasamos a los 70 u 80, ¿no? O sea, ya es... Fíjate que no hay mucha diferencia. Entre los 50 y los 70 uno diría que no hay un incremento y sin embargo pasas de estar bien allá haya ruido de que... Ruido molesto. Ahí no puedes dormir, vamos. Exacto, y además que molesta. Y es que lo que hemos dicho, que cada 3 decibelios es el doble de ruido, es que es bastante, ¿no? Para que nos hagamos una idea, nuestra voz, la voz humana, puede ir entre los 60 y los 70 decibelios, ¿no? Y ya si estamos todos hablando al mismo tiempo en una oficina, pues se puede subir a 80. Colegios, restaurantes, oficinas con llamadas, etcétera, unos 80 decibelios, y ya si pasamos a pues una discoteca, un avión, las obras estas de las calles, ¿no? Ya podemos ir de 90 a 100, 120, más o menos. Pues sí que hay unas diferencias abismales. Sí, para que nos hagamos una idea. Pues si ya sabemos el problema que nos genera y sabemos más o menos cómo se mide, yo creo que es momento de presentar a nuestro invitado de hoy, a nuestra queridísima invitada. Se trata de una persona muy querida para mí, a la que conozco desde hace tiempo. Ella es responsable de la Oficina Técnica y de Desarrollo de Herramientas de una empresa que te va a sonar, que es Saint-Gobain. Sorpresa, sorpresa. Bueno, es que es una empresa que está muy implicada en hacernos la vida más fácil, haciéndonos nuestras viviendas más confortables. Así que, sin más, vamos a presentar a mi querida Penélope González. Bienvenida, Penélope. Muchas gracias. A esta tu casa, nuestra casa. Vamos a intentar aprender un poco más de cómo vivir o evitar vivir con ruido. Vale, yo creo que tú eres la persona ideal para contarnos muchos de esos trucos de soluciones para mejorar el aislamiento de nuestras viviendas al ruido. Y digo aislamiento que no querría empezar aclarando una cosa, porque gran parte de las soluciones contra el ruido a veces no son contra el aislamiento o para el aislamiento, sino para acondicionar. ¿Cuál es la diferencia entre aislar y acondicionar al ruido? Pues aislar es cuando vamos a incorporar en el sistema constructivo pues algún elemento que impide que el ruido que se genera fuera de la estancia donde yo estoy entre hacia mi habitación, o hacia el salón o hacia donde yo esté. Cuando hablamos de acondicionamiento acústico, hablamos del ruido que rebota dentro de la estancia donde estoy. Y seguro que todos lo habéis sufrido, pues en algún restaurante donde tengo que gritar para que mi compañero de mesa me escuche, porque si no es imposible, porque el ruido de fondo es muy alto. Eso es lo que evitamos con el acondicionamiento, ¿no? El sonido rebota en las paredes, se va creando ese ruido de fondo y hace que no pueda escuchar al que tengo al lado. Eso se soluciona con acondicionamiento acústico. Lo que nosotros vamos hoy a hablar es cómo impido que los ruidos que se generen fuera entren hacia donde yo estoy. Así nos quedamos con la excusa de otro día invitarte a hablar de acondicionamiento. Yo encantada. También es apasionante. Exacto, porque esto que decías del ruido de fondo es la reverberación. Efectivamente. Vale, que muchas veces es como que hablamos con técnicos, ¿no? Porque tenemos problemas en casa con ruido y demás y nos hablan de reverberación, de aislamiento, de acondicionamiento y te quedas un poco como a cuadros, ¿no? Todo influye y todo Exacto. se suma, evidentemente. Pero digamos que lo que nos influye más en casa normalmente no va a ser tanto la reverberación, escuchar el sonido rebotando en las paredes que me llega, sino que vamos a sufrir más los ruidos que pueden venir por falta de aislamiento. Exacto. Vamos a ver por dónde nos viene el ruido. ¿De dónde nos viene el ruido? A mí se me hace muy claro que si ahora vivo enfrente del Bernabéu tengo un problema porque hay concierto todos los días. O te gusta mucho Taylor Swift o tienes un problema. Vaya follón ha habido con eso. Efectivamente. Ese es el primer ruido, ¿no? Que es la contaminación exterior. Y casi que la primera solución sería un poco de civismo, ¿no? Sí, bueno, y de hecho tenemos una ley del ruido que en teoría impide que haya mucho ruido fuera, pero siempre encontramos excepciones. Es difícil de controlarlo o es difícil siempre de hacer cumplir estas leyes. ¿De dónde más nos viene el ruido? Pues de un montón de sitios. Al final tenemos ruido alrededor nuestro y además lo decías antes, tiene que estar alrededor nuestro. Si entrásemos en este tipo de cámaras que evitan el sonido, la gente aguanta de media entre 1 minuto, 3 como máximo antes de desmayarse directamente. Ostras, es que debe ser... Yo he estado en una cámara, ¿Sí? estas se llaman anecoicas y sí,
Es una experiencia horroroso. Es una experiencia muy chula, pero es verdad que escuchar tu propia sangre y tu corazón es... bueno, no es Entonces, el sonido es necesario, pero es verdad que cuando se convierte en ruido es cuando ya tenemos un problema. Entonces nos pueden venir lo que comentabas tú de fuera, de la contaminación acústica que tenemos en el exterior, pero también nos puede venir de dentro, de mis vecinos, de mis propios familiares que viven conmigo, la gente que vive conmigo que también hace ruido en otras estancias, etcétera. Si alguno tiene un hijo que toca la batería, pues sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Nos puede venir del ruido que nos vibra en el edificio, lo que llamamos ruido de impacto, que normalmente pues, es lo que asociamos con el ruido de los tacones, del ruido de los vecina pasos, paseándose por las mañanas. por ejemplo. Hay gente, yo creo que se pone los tacones para limpiar, y para arriba y para abajo. Sí, la teoría, yo creo que sí. Y lo que al final hace esto es que vibre la estructura del edificio, que como buena estructura, para que no se caiga el edificio, pues sí que estar unida fuerte entre ellos, y también va a hacer que se amplifique ese sonido, esa vibración y nos llegue, porque al final el sonido es una vibración del aire. Y luego, por último, todo el ruido que asociamos a las instalaciones. Todas las instalaciones que tenemos en nuestra casa generan ruido y se transmiten y nos llega de una forma u otra más o menos directa. ¿Y el ascensor? El ascensor esa es de forma muy directa. Y el agua, cuando se ducha o el vecino tira de la cadena que tú lo escuchas en tu casa. Y luego muchos otros que son mucho más sutiles, pero que están ahí y que son importantes también. Fíjate que los más sutiles son los que más loco te vuelven, porque a veces dices, esto que está sonando, estoy intentando dormir y oigo algo y no me deja dormir. Bueno, pues si ya sabemos de dónde viene ese ruido y todas esas fuentes, madre mía, ahora a ver qué soluciones tenemos o qué podemos hacer para mejorar el aislamiento acústico en nuestras viviendas y dormir mejor. Dormir mejor. O sea, por lo menos por la noche, porque estábamos hablando de que hay un problema de ruidos fuera, porque la OMS dice que la Organización Mundial de la Salud dice que tenemos que soportar como máximo pues unos 55 o 60 decibelios, ¿no? Y que eso no se cumple. Evidentemente no lo cumplimos, ¿no? Pero claro, si luego llegamos a casa, que se supone que debe ser como descanso, y en casa estamos peor, ¿no? O igual, ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, esto que decíamos de los ruidos dentro de casa, lo primero es por dónde, en cuanto a las soluciones, por dónde atacar al ruido, ¿no? O sea, de qué cosas clave o tips, o sabemos que hay sitios localizados donde podemos atacar al ruido. A ver, el problema del ruido es que es como el agua y como el fuego. El huequillo que le hayas dejado para entrar, pues ese es el hueco que entra, ¿no? Muchas veces cuando tenemos una gotera no sale de justo detrás de la gotera, te viene a lo mejor de 5 metros más para allá. Pues con el sonido lamentablemente pasa lo mismo. A lo mejor ese sonido que a ti te está llegando y te está llegando amplificado y es horroroso, ni siquiera lo está haciendo tu vecino de arriba, lo está haciendo un vecino 3 pisos más arriba. Lo primero, cuando hacemos un edificio, que se aísle bien acústicamente. Esto, bueno, pues con la entrada del código técnico del DBHR algo se solucionó, aunque seguimos teniendo una de las normativas más permisivas de toda Europa en cuanto a niveles de ruido que soportamos, pero es verdad que hicimos un avance muy alto respecto a la norma que teníamos antes, que era del año 88 y se nos había quedado un poco antigua. Entonces, Penélope, es que no sé si lo van a oír nuestros pero aquí se nos está colando el ruido. Tenemos una obra, que no son malas las obras, válgame. Hemos tenido puntería también. Pero hemos venido a grabar el episodio del ruido. Con ruido. Con ruido. Esto es para que, bueno, poned bien el oído, que ya veréis cómo lo escucháis. Sí, además son ruidos incómodos, todo lo que sean ruidos constantes. Están con una radial, vamos. Bueno, mira, si lo escuchan los oyentes, pues así verán que no nos libramos en ningún sitio del ruido. Exacto. Y lo que os decía, pues en obra nueva, teniendo mucho cuidado y que el proyecto hable de acústica, que sepa de acústica. Hace 2 años salió una nueva normativa que nos permite calificar acústicamente los edificios. Ahora tenemos una calificación energética, también podemos calificarlo acústicamente y ver pues, si estamos a nivel normativo, si estamos mucho mejor, si lo que nos están dando es bueno, con lo cual podemos también utilizarlo. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿tiene que venir alguien a medirte a casa? Sí. ¿O qué? Vale. Tiene que venir, o sea, en proyecto tiene que estar reflejado, sobre todo pues, bueno, para tener mucho cuidado en todas esas partes acústicas de cómo
cómo se unen las cosas para que el ruido no entre. Y luego después sí que te hacen una serie de mediciones cuando el edificio está terminado, que te dicen, pues si tu edificio es A, que aquí la escala es muy parecida a la energética, entonces si esa es estupendo y tiene unos niveles de aislamiento fabulosos. Si es una C o D, pues entramos dentro de la normativa y lamentablemente la mayoría pues están por debajo de la D y llegamos a una E, una F. Esto ya es malísimo. O sea, una D, una F, una En F, edificios nuevos. En un edificio nuevo. Bueno, en un edificio nuevo normalmente no vas a llegar a la F porque sí que tienes código técnico en el momento en que Sí, pero que cumples la normativa y ya. Bueno, ¿no? pues poca broma. Quien vaya a comprarse una casa en el centro de una ciudad, yo lo sí, miraría mucho, porque te cambia la Cuidado, vida. Y en un pueblecito con los vecinos con también, perros también, o con niños también. o sea que al final no nos libramos en ningún sitio. Con gallos, que los gallos hacen son muy bonitos, pero Ay, a mí es que me relaja mucho eso. Yo es que soy muy de campo. Pero lo mismo el fin de semana que vas, no todos los días de tu vida. Pero es que yo he vivido toda mi vida en el campo. Vale. Ahora vivo en la ciudad Ya y ahora a mí me molesta escuchar la tele del vecino, fíjate. Te molesta más la radial entonces, sí. La radial y el coche. Sí. Pero los pajaritos... Y luego en edificios existentes, en rehabilitaciones, pues ahí suele ser un poco más complejo, porque muchas de las soluciones sí que podemos solucionarlo en nuestro edificio, en nuestra vivienda por dentro, pero pasa normalmente por quitarle algo de espacio a la vivienda que tenemos. Vamos a necesitar pues, realizar trasdosados, donde le incorporamos lana y placa pues, para intentar romper la onda de sonido y que nos llegue menos. Pero luego hay algunos ruidos, como es el ruido de impacto, en el que la solución para quitarlo es subir a mi vecino de arriba y decirle, mira, disculpa, ¿te puedo levantar el suelo? Colocar un aislamiento, te lo vuelvo a colocar, eso sí, y bien, y dejo de oírte. Y así no soy... O ponte una moqueta, a lo mejor también eso... Sí, es menor, pero somos un país de poco moqueta. Eso es verdad. Sí, es poco práctico aquí. Sí, no nos gusta. No nos gusta. Yo cuando he estado en países con moqueta da un poquito de resquemor la moqueta. Es verdad. Pero es verdad guarro. que es cultural. Las cosas como es son. cultural y oye, sería otra opción, evidentemente, porque al final eso lo que hace es amortiguar el sonido. Uh-huh. O, por favor, paséate en zapatillas. También. Lo que Pero pasa bueno, es que hay ruidos... Que no se quitan, no ni tacones, vamos. Y ruido que a lo mejor estamos asociando a tacones, a niños jugando, etcétera, y luego no lo son, que nuestro cerebro también es muy traidor y nos engaña, porque... A ver, que tu vecina se pase en tacones, pues es posible, pero que se pase todo el día en tacones, eso no es normal. Eso ningún pie humano lo aguanta. Y normalmente lo que ocurre es que hay ruidos de instalaciones que se parecen a los tacones, a las canicas, a una pelota botando, y tu cerebro dice, pues estos son tacones o estos son canicas, porque como no sé qué es, lo que más se parece es esto, pues es esto. Y te suena o mueles moviéndose, que hay veces que dices, pero siempre. ¿estamos de mudanza de verdad todo el rato? Yo estaba en habitaciones de hotel que era como que están los señores de arriba dándole vueltas a las camas. Realmente no, son ruidos de instalaciones, pero mi cerebro no lo sabe y entonces dice, están moviendo los muebles, que esto es a lo que se parece. O sea que si tenemos problemas en casa de ruido, si es una casa nueva es ceñirnos a la normativa o ir un pasito más allá. Bueno, si vas a comprar la nueva, yo creo que lo mejor es pedir una calificación acústica. Sí. Exacto. Y ahí seguro que no te equivocas. 100%. Si ya la tenemos, tenemos un problema, ¿no? Porque parte de la solución sí la podemos aplicar nosotros, que es un aislamiento en nuestra casa, ¿no? Pero parte debería ser en casa del vecino. Sí, podemos paliar con algunas cosas en la nuestra, pero si queremos erradicarlo del todo, la obra necesitamos hacerla un poquito más integral. Pero va a depender al final de los ruidos que tengas, de cómo sea tu casa, de la tolerancia al ruido que tengas. Eso también es importante, dependiendo de qué generación seas, de si vives solo o acompañado. Al final es lo que decía antes Dolores, el ruido no deja de ser un sonido que nos molesta. Nosotros ahora en Saint-Gobain hemos hecho un barómetro de percepción de los usuarios de sus viviendas y para que os hagáis una idea, pues el 48% de los encuestados manifiestan problemas con el acondicionamiento, con el aislamiento acústico en sus viviendas, pero el porcentaje varía dependiendo de la edad en la que preguntes. Si nos vamos a la generación boomer o generación X... Yo soy boomer. Yo creo que soy X, pero tampoco lo tengo muy claro. Bueno, pues que sepas... Yo voy perdida también con eso. Tenemos una tolerancia al ruido más alta,
Vaya. Bueno, pues supongo por cómo nos hemos criado, por cómo fue nuestra infancia, lo que sea, y entonces nos molesta menos. De hecho, a la generación boomers pues era solo un 35%, 38%. Sin embargo, en el momento en que nos vamos a millennials, generación Z, ese 48% de media se transforma en un 53, 54, 55% de molestia. Y lo mismo, si vives solo, el ruido te molesta más que si vives pues con familia, con hijos o con compañeros de piso, que al final pues estás más acostumbrado a que hagan ruido. Al final, al ser subjetivo, es un problema. Hay gente que vive en viviendas muy aisladas, pero tiene una poca tolerancia al ruido y le sigue molestando el ruido que tiene, aunque realmente para otras personas pues no sería nada relevante. No, yo cuando vuelvo a casa de mis padres, que ellos viven en el campo, que no se oye nada, si se me meten en la habitación los perros, yo me tengo que poner tapones porque los escucho respirar y me molesta. Pues, y no es ruido, pero... Oye, y una pregunta, porque ahora que hay muchas renovaciones, muchas rehabilitaciones por esto de la eficiencia energética, ¿podemos aprovechar para también mejorar el comportamiento acústico de nuestros edificios, el aislamiento acústico? ¿Cómo de compatible es? ¿Y son los mismos materiales, las mismas soluciones? ¿Cómo se distingue el aislamiento acústico del energético? Pues deberíamos aprovechar, ¿no? Ya que nos metemos en obra en casa con todo lo que implica una obra, habría que aprovechar para intentar hacerlo ya casi todo, ¿no? No todos los materiales que utilizamos para eficiencia energética son aislantes acústicos. Por ejemplo, bueno, voy a decir los que sí, que los que no, pues oye, está feo. Las lanas minerales sí que son aislamiento térmico y aislamiento acústico. Entonces, si buscamos soluciones que lleven lanas minerales, lana de vidrio, lana de roca, esas soluciones siempre nos van a dar la parte térmica, la parte de eficiencia energética, y también nos van a dar un aporte de aislamiento acústico. Los cambios de ventanas, importantísimo. En el momento en que cambiamos la ventana en la fachada, la ventana es el punto débil, digamos, del aislamiento acústico en una fachada. En el momento en que cambiamos la ventana vamos a notar muchísimo la diferencia. Si buscamos ventanas que además de esa eficiencia térmica nos hagan aislamiento acústico, lo vamos a notar muchísimo más. ¿Y cómo tienen que ser esas ventanas? Danos 4 trucos que alguien pueda pedir. ¿Qué tipo de vidrio, qué tipo de marco? Bueno, pues nos vamos a olvidar... De dónde se instale, cómo se instale. Nos vamos a olvidar de las correderas. Vale, tanto para térmica como para acústica son las que peor funcionan. Para acústica, una ventana oscilobatiente. Vale. El marco que cumpla con código técnico de térmica te va a cumplir con la parte de acústica. Y después un buen vidrio. El vidrio que nos aísle térmicamente nos va a aislar también acústicamente y vamos a tener esa eficiencia que estamos buscando. Y luego después es muy importante que las uniones entre los diferentes elementos que componen la ventana, el precerco, la ventana con toda la fachada, etcétera, que todas esas uniones estén bien hechas y estén selladas. Porque si no es lo que hablábamos antes, he cambiado mi ventana, pero resulta que la unión con la fachada me he dejado ahí un hueco, pues el sonido me sigue entrando por ahí y me va a parecer que no he hecho nada, cuando realmente sí que he hecho un esfuerzo que no se va a ver compensado. Digamos, si cambiamos la ventana, por ejemplo, estoy pensando en una ventana vieja en casa de mis padres que tienen ventanas y tienen unos cajones de persianas enormes que son cajas de aire. Que por ahí entra el aire a chorro, me puedo imaginar que por ahí el ruido también. Entra como Pedro por su Ya casa. tenemos ventanas que llevan el cajón de la persiana incluido, que son persianas que además están motorizadas, con lo cual el paso de la cinta, que nos puede parecer una tontería, pero no deja de ser un agujero por donde va a entrar el aire, va a entrar la parte térmica, pero también la parte acústica. Pues si tenemos la persiana motorizada, nos quitamos la cinta. Si tenemos cajones de persianas que ya están incorporados en la ventana y que además llevan también aislamiento por el interior, todo eso nos va a ir a más, tanto en la parte térmica como en la parte acústica, en el caso de las ventanas. Yo tengo también otra duda, otro problema, porque es también se están instalando ahora muchas bombas de calor. También. Y yo estoy preocupada porque en mi casa, en la cubierta, nos van a poner una bomba de calor. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese ruido que hace la bomba de calor, tanto al aire como porque aquello vibra, sí, no se transmita o no lo vaya a sufrir? ¿Qué le pido al que me va a hacer la obra? Que te estás adelantando a una pregunta que nos han hecho. ¿Ah, sí? Pues pero si queréis la dejamos para podemos después. Lo dejamos para el público. ¿Ves? Claro, yo tengo las mismas inquietudes que nuestros oyentes. Lo dejamos para después y así creamos la necesidad de seguir escuchando. Exacto. Efectivamente.
Pues si queréis, bueno... Podemos pasar... ¿Tienes alguna otra duda? Pues yo que las tengo todas. Yo que te tengo aquí hoy, te quiero preguntar todo. Pero ya igual me adelanto a los Vale, ponemos las dudas de los oyentes que si y me si queda te queda... alguna, ya te la Exacto, cuento. si te queda alguna, ya adelante. Hola chicas, mi nombre es Ignacio, soy de Alicante y mi pregunta es la siguiente. Mi vecino ha instalado una bomba de calor en el patio comunitario y yo no puedo dormir con la ventana abierta. ¿Esto es legal? Bueno, es ligeramente distinta, pero sí, es legal lo de la bomba de calor en... Es legal. Es legal, o sea... si la comunidad ha permitido la instalación de algún aparato anteriormente, es legal. Nadie no puedes impedir que instale la bomba de calor si ya hay otro vecino que la ha instalado. Sí que es verdad que hay unas emisiones máximas de sonido que tienen que hacer las instalaciones. Y entonces, si yo me he comprado pues una bomba de calor que a lo mejor hace un sonido excesivo, eso sí podría ser denunciable para cambiarlo por otra bomba de calor que haga poco ruido. Pero lamentablemente, si ya han dejado instalar aires acondicionados en esa fachada, poco vamos a poder hacer dentro de la comunidad para que no lo instalen. Otra de las opciones sería hablar con la comunidad y que todas esas instalaciones subiesen a cubierta. Y ahí es donde viene mi duda. Ahí es donde va tu duda. Porque yo las voy a subir a toda esa cubierta porque he convencido a mis vecinos que no las pongamos en el patio porque sufrimos todos el abrir la ventana en verano y te tragas el aire acondicionado del vecino. Claro, pero no solo el sonido, ahí te tragas el aire caliente. Con lo cual empiezas ahí a hacer una mezcla rara. Sumando a peor. Entonces, ya que les he convencido de que las subamos todos a cubierta, ahora la preocupada soy yo porque la cubierta la tengo encima. Vale, pues ahí, muy importante, porque ahí vas a tener dos ruidos. Vas a tener un ruido aéreo, un ruido que se transmite a través del aire, que es el propio ruido que van a hacer las instalaciones, y por tanto habría que colocar pantallas acústicas alrededor de ese pool que vas a hacer de las bombas de calor, ¿vale? Y puedes volver a bajarlas abajo. No. Es mucho peor en el patio. Lo que pasa es que antes tenías el sonido como distribuido por todo el patio y ahora lo vas a tener más concentrado. Pero que esté concentrado está bien porque con las pantallas se puede solucionar mejor. Y luego también es muy importante el ruido de impacto que va a generar. Al final todas esas máquinas vibran, ¿vale? El sonido es una vibración del aire, es una diferencia de presión que tenemos en el aire. La vibración que hacen esas máquinas se transforma en sonido cuando llega a la estructura del edificio. Con lo cual no deberían colocar las máquinas directamente sobre la cubierta, sino que tendrían que colocarlas sobre algún tipo de estructura que fuese sobre unos muelles. Al final es algo parecido, bueno, no sé si alguna habéis abierto un coche, mi primer coche que tenía más años que la Atos, era más propicio a que lo abrieras y vieses cosas. Bueno, pues los motores de los coches van montados sobre unos muelles. Si alguno ha tenido un coche muy antiguo y el muelle ese, pues con el tiempo había perdido efectividad, pues es el típico coche que traquetea, que suena muchísimo, que no sé qué, tú le cambias eso y no digo que parezca un coche nuevo, pero oye, la cosa mejoraba bastante. Claro, porque le transmitía toda la vibración. Efectivamente. Pues lo que vamos a hacer es lo mismo, colocarlo sobre una bancada, esa bancada que vaya sobre muelles también, sobre unos silent blocks, que lo que van a hacer es absorber la vibración de tal forma que la vibración de esas máquinas no va a pasar a la estructura y no va a llegar a tu casa. Bueno, ¿ves? Pues ya puedes hablar con los instaladores. Ya me quedo yo más tranquila que ya sé lo que tengo que pedir. Además, no es por nada, pero es que las bombas de calor en el patio no solamente hacían ruido, es que además rebotaba en todo el patio y se amplificaba. Así que mejor arriba. Sí, arriba muchísimo mejor. Habéis tomado la decisión correcta, pero hay que aislarla también acústicamente por vosotros en la parte del ruido de impacto y también por los vecinos de al lado en la parte del ruido aéreo. A lo mejor subirlo a cubierta. Sí. Venga, más preguntas. Venga, siguiente. Hola, ¿qué tal? Soy Roger de Guadalajara y me gustaría saber si es cierto que forrando la pared de corcho mejora el aislamiento del ruido. Porque, bueno, básicamente tengo un problema con mi vecino que es demasiado ruidoso y me gustaría saber si es cierto o es una leyenda urbana que forrando la pared de corcho mejora el aislamiento. Y bueno, si no es cierto, si ya de paso me podéis dar alguna solución mejor. Gracias. Bueno, un poco lo hemos comentado antes. Sí, ¿no? a ver, el corcho es lo que siempre hemos visto pues, en las películas, cuando se meten en los estudios de grabación, las hueveras también,
pues un poco lo que nos ayuda es sobre todo a eliminar el ruido que yo tengo en el interior, que el ruido no rebote en las paredes y no se cree ese ruido de fondo. Evidentemente, todo lo que yo le coloque a la pared, pues algo de aislamiento va a hacer. El corcho es un material más o menos flexible que me va a hacer un poco de aislamiento, pero no va a conseguir aislamientos óptimos. Sí que va a conseguir mejor absorción acústica, pero en cuanto a aislamiento, yo lo que le recomendaría es en la pared donde va a colocar el corcho, que al colocar el corcho ya iba a perder espacio, con lo cual evidentemente va a perderlo. O sea, ya tiene asimilado que va a perderlo, colocar los sistemas que se llaman un trasdosado de placa de yeso laminado, que es simplemente una estructura que se rellena de lana mineral. Esa lana mineral lo que va a hacer es ese efecto de muelle con el sonido, y después terminado en una placa de yeso, dos placas de yeso, dependiendo de cuánto nivel queramos llegar, etcétera. Y lo que va a hacer es lo que se llama en acústica un sistema de masa-muelle-masa, en los cuales rompemos la onda de sonido en diferentes aspectos, en diferentes formas, y conseguimos aminorarla muchísimo. Vale. Entonces necesitamos algo que haga de muelle, que en este caso va a ser la lana mineral, y la placa que va a hacer esa masa segunda para terminar. Es muy importante cuando colocamos este tipo de soluciones que no las peguemos a la pared que ya tenemos, ¿vale? Que dejemos una holgura, 1 centímetro de holgura entre la estructura de este sistema y la pared que ya tengo. ¿Por qué? Porque la pared que ya tengo está vibrando con el sonido. Si yo coloco la estructura del sistema este de trasdosado pegada a la pared, parte de la vibración se va a transmitir porque están juntas. Entonces, si la separo un poquito, ya hay una parte de sonido que no llega, que es la parte de la vibración del sistema, de la separación que tenga entre las dos viviendas, y además le estoy poniendo el muelle, le estoy poniendo otra masa para romper. Entonces vamos a conseguir aislamientos acústicos muy óptimos con muy poquita pérdida de espacio. Vale, y esto para que le quede claro al oyente, o sea, esto sería para los vecinos, o sea, que tenemos como a los lados, Como para a los las lados, paredes. efectivamente. Si nos molesta ruido de arriba, Ese es más ya te tienes que complicado. meter en casa del vecino. Sí, a ver, es verdad que podemos poner un techo suspendido con lana y algo va a hacer, sobre todo en la parte de aislamiento acústico que estemos, en la parte de ruido aéreo que estemos teniendo desde arriba. El problema es el ruido de impacto. Los ruidos de impacto, que normalmente son además los que tenemos desde la parte de arriba, esos con el techo suspendido, lamentablemente no podemos pararlo y es más complejo. Es verdad que cuando hacemos lo que en acústica se llama una box in box, una caja dentro de una caja, que es coloco un techo suspendido, coloco los trasdosados, coloco en mi estancia un suelo flotante, es decir, Me he aislado totalmente. me he aislado totalmente, pues claro, el ruido de impacto que me puede pasar a través de la estructura no lo estoy dejando pasar y entonces sí que consigo un mayor aislamiento. Pero claro, es complicado porque es verdad que ahí sí que tengo que hacer mucha obra en mi casa para conseguir ese aislamiento, digamos, más cerrado, más compacto. Es carísimo, supongo, también eso, ¿no? Bueno, más que caro, yo creo que caro es es complejo. De que te tienes que ir de tu casa una tengo que temporada, pensar, ¿no? Efectivamente, vacía toda la habitación, pierde un poquito de espacio por aquí y por allá. Yo con mi vecino estoy dispuesta a perderlo porque es verdad que tenemos un problema que bueno, cuando no coincidimos en horarios. Entonces, cuando él está haciendo cosas de día porque se levanta más temprano, esto es horrible. Pues Dolores, hay muy importante y es un fallo que solemos cometer en el aislamiento acústico. No solo hay que aislar la pared directa con tu vecino, Ajá. sino que toda la tabiquería de tu casa que llega a esa pared directa de tu vecino también está metiendo el sonido de tu vecino en el interior de tu casa. ¿Vale? En ese caso habría que aislar la pared con tu vecino, pero también los tabiques de tu casa que llegan a donde tu vecino para evitar que eso transite. Porque a veces nos pasa que aislamos como la parte obvia Justo lo que pega a la habitación que te está y vamos a transmitiendo. conseguir una reducción, ¿eh? Sí. O sea, sí, que Sí, lo pero vamos nos a olvidamos notar. de que el sonido se dispersa también Efectivamente. por los Entonces, corremos el riesgo de que nos siga llegando, de que mi vecino pues haga una cantidad de sonido muy, 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 muy alta y, por tanto, nos siga llegando ese sonido a través de las paredes.
A mí me pasa eso también con mis vecinos. Bueno, tengo un vecino que se cree DJ, ¿vale? Que eso es un problema y encima en verano, que encima te abre las ventanas con el altavoz y tal. Pero luego con mi vecina, que nos llevamos muy bien y ya intentamos, ya lo hablamos, intentamos tal, pero claro, ella lleva otros horarios. Yo a lo mejor a las 10 estoy durmiendo ya porque me levanto a las 6, pero ella a las 11 está cenando todavía, por lo tanto luego se pone la tele y encima están hechas que su salón, o sea, su tele da a mi habitación. Au. Y así, o sea, todos los vecinos. Por lo tanto, es como que todos nos molestamos entre todos, o el aire acondicionado le llamamos la nave espacial, porque cuando un vecino enchufa el aire acondicionado se escucha en todo el bloque. Pero eso es por lo que te decía, que llega la vibración de... Eso más que por el ruido que hace el aire, es por la vibración que hace la máquina, que llega a la estructura y de la tocas la estructura pared llega a y todos vibra. los lados. Sí. Bueno, tenemos más preguntas. Tenemos. Es que este tema... Con razón, es el de las, todas las quejas. Este también creo que hemos comentado algo. Hola, buenas, soy Paula, os contacto desde Cáceres y mi pregunta es algo extraña, pero hace tiempo que me sucede en mi casa. Resulta que oigo canicas, pero no tenemos canicas en casa, entonces no sé, me estoy volviendo loca, ¿por qué oigo este ruido? Pues es Cuéntanos. lo que habíamos hablado antes, porque nuestro cerebro asimila los ruidos que no conoce, pues piensa, ¿a qué se le parece esto? De hecho, ahora pocos niños ya juegan con canicas, con lo cual en pocas casas vamos a encontrar canicas y sin embargo seguimos escuchando el ruido de canicas. Normalmente van a ser ruido de instalaciones, ¿vale? Pues el ruido de las tuberías al vibrar, las tuberías se enganchan directamente a la estructura y entonces cuando vibran, pues pasan esa vibración a la estructura y nos llega a nuestra casa. Nos llega a nuestra casa como un sonido que nuestro cerebro no detecta, no entiende cuál es y lo asimila a lo que se le parece, que en este caso es ruido de canicas. Entonces, a no ser que tenga niños muy de canicas en sus vecinos de arriba, que ya os digo que no es probable, serán ruidos de instalaciones, ruido de las tuberías, de agua o de otro tipo de ¿Y instalación. cómo podemos hacer para mejorar un poco este ruido de instalaciones? Pues al Qué final, cara de complicado. A ver, no, al final es aislando tu casa, no puedes hacer otra cosa. A ver, sí puedes hacer otra cosa, puedes hacer una reforma integral en el edificio. Es que son cosas que cuando está construyéndose el edificio son tan fáciles. Es muy fácil de hacer. ¿Verdad? y tan baratas. O sea, de verdad, es colocar, en vez de una unión rígida entre la tubería y la estructura, una unión que haga un poquito de muelle y ya está, no hay más. Es muy fácil y muy sencillo. Claro, cuando todo está terminado, pintado, finalizado, con los muebles puestos, decir, y ahora tírame todo esto, que simplemente para colocar unas uniones que sean elásticas, pues es que es complicado. No es que la acción sea complicada, sino que claro, la obra en sí es más compleja. Entonces ahí en ese caso sería casi más pues aislarlos nosotros en la medida de lo posible. Pero insisto, en la medida de lo posible, porque como es un ruido que ha pasado a la estructura, cualquier hueco que le dejemos pues va a ser una vía de entrada de ese sonido. No, totalmente. Y además es que tienes toda la razón y me ha recordado mucho que yo antes trabajaba en una ingeniería que lo que hacíamos era hacer ensayos de blower door en las obras, ¿no? Como que la promotora nos contrataba como para controlar de alguna manera a la constructora, ¿no? Te has metido en un jaleo porque el blower door aquí nadie se ha enterado de lo que es. Vale, el blower door es un test que se hace a las viviendas para comprobar si hay infiltraciones de aire no deseadas, ¿no? Por ejemplo, se pone un ventilador en la puerta que empieza a tirar aire y entonces, bueno, con humo, por ejemplo, o con unos sensores se va midiendo, o con el test de la presión, por ejemplo, se va midiendo si entra o sale aire. Por ejemplo, por los cajones de las persianas, por la cinta de la persiana, por los enchufes, que por los enchufes yo he puesto la mano y me entraba un chorro de aire por debajo de la puerta. Y además te añadiré que donde entra el aire, entra el ruido. O sea que... Exacto. Es como buscarle el pinchazo a una rueda de bicicleta. Igual. Y esto nos da una rabia porque es como, es que si lo haces bien, o sea, bien, lo básico, no hace falta hacerte una supervivienda, lo básico con lo que dice el código técnico, si tú lo haces bien y le pones un poquito de cariño, todo esto se soluciona, ¿no? Pero no, es como que llega uno y te hace un boquete para meter la tubería, luego llega otro y te hace el mismo boquete para meter los cables y te deja el mismo boquete ahí abierto. Y luego llega el otro y no sé qué, y no se sellan las cosas, no se hacen, bueno, pues eso, no se hacen con ganas, no se hacen con cariño. Bueno, a ver, yo voy a romper una lanza por los instaladores y por la gente que está en obra.
no es que no se haga con cariño, es que no estamos acostumbrados. Es que antes del código técnico de acústica, la parte de acústica era un trámite que había que pasar en los proyectos. Ahora todos, dentro de la profesión, digamos, conocemos el blower door, pero yo cuando estudié No existía. No existía, hace ya unos años, lo reconozco, pero no existía, ni siquiera el concepto, o sea, no nos entraba por la cabeza esa parte. Entonces, es verdad que nos tenemos que acostumbrar a ello. Y es verdad también que tenemos muchas ayudas, pero bueno, que a veces pues mucha información es complicada cuando en obra tienes que ver un poco el todo. Pero, por ejemplo, en la guía del DBHR, que es un documento... Código técnico de la edificación, de nuevo. Sí, pues hay una guía del Ministerio que yo creo que es muy útil porque tiene unos checklists para la obra, desde el punto de vista acústico, de en qué puntitos me tengo que fijar con esta determinada solución constructiva para saber si está bien o mal hecha. Hombre, ¿que fallo todos? La cosa posiblemente, si hago un ensayo, va a ir regulera. ¿Que fallo uno de muchos? ¿Cuánto influye? Pues no sabemos. Luego habrá que hacer el ensayo y ver si influye mucho o poco, pero sí que nos da ese feeling de por dónde ir, de qué tenemos que mirar, guía, qué tenemos que buscar. Bueno, pues ahí queda un consejo muy importante para todos los instaladores que nos estén escuchando, instaladores de todo tipo, porque todos los instaladores hacen agujeros a los muros o ponen enchufes. Bueno, cualquier tipo de instalación puede repercutir negativamente en nuestro aislamiento acústico. Sí. Bueno, yo creo que no hay más preguntas, ¿verdad, Ana? Nada, si tú tienes alguna... No, ya está, yo ¿no? creo que ya me he quedado, te habías puesto. me he quedado satisfecha, he aprendido muchísimo y vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que yo creo que hemos aprendido. Me apuntáis si se me queda algo fuera, ¿vale? Hemos quedado con que el ruido es un sonido no deseado, que se transmite bien por el aire, bien por la materialidad de nuestro edificio, sea estructura, paredes, etcétera. Tenemos ruido que viene de la calle, tenemos ruido que viene de nuestros vecinos, tenemos ruido que viene de las instalaciones. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar ese ruido? Bueno, el aislamiento es una gran medida, pero casi más importante es construir bien. Así que hoy nuestro capítulo va dedicado a todos los que construís. Por favor, construyamos por una edificación de calidad. Pero si tenemos ya el problema en casa... aislar separándonos un poquito, generar esas cámaras de separación, ese efecto muelle-masa-muelle, o masa-muelle-masa. Necesitamos primero una masa para romper la onda acústica, después el muelle que nos va a convertir la energía acústica en calorífica, por aquello de que la energía no se crea ni se destruye, que solo se transforma, y luego otra masa que nos vuelve a romper la onda acústica. Y podemos aprovechar todas las ocasiones de renovación para mejorar la eficiencia energética, pero sobre todo para también mejorar nuestra calidad acústica, nuestra vida, sin duda alguna, para dormir mejor y para mejorar en nuestra salud, nuestro estrés, nuestro día a día. Exacto. Y hasta aquí, ¿no? Pues sí. Muchísimas gracias, Penélope. A vosotras por invitarme. Muchísimas gracias. Mucha ilusión. Ahora que te tenemos aquí, te lo podemos decir. Te lo vamos a decir en directo. Muchas gracias, Sangoben, por hacernos la vida más fácil. Y a vosotros por ayudarnos también a que lleguemos a más gente a hacerle la vida más fácil. Muchas gracias a GBC, Grup Carles, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando cada día. Os dejo de nuevo el teléfono 626-558860 por si tenéis alguna duda para los próximos capítulos. Nos podéis escuchar, bueno, si nos queréis ver en YouTube y en Spotify, si nos queréis solo escuchar, también podéis en Spotify, en iVoox y en Apple Podcast. Dejamos en la descripción pues toda la información, las webs y demás, y ya está, ¿no? Y hasta la próxima. Os esperamos al próximo capítulo. Hasta luego. Aquí sí hay quien viva. Di que sí. Gracias.